Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, día complejo hoy miércoles, están todas las marchas por toda la ciudad, en Plaza de Mayo, en la zona del domicilio de Cristina y todos esos lados, ¿no? Y antes de hablar un poquito de lo que es la detención domiciliaria y lo que es la pena que ella tiene, hay un punto que me parece que es fundamental y que es que toda esta impronta de las marchas y de los que promueven las marchas a favor de Cristina y todo ese tipo de cosas, las están haciendo como desde un lado político. Y la realidad es que están cometiendo un delito, independientemente de que lo hagan de un lado político o de donde lo quieran hacer. Existe una figura en el Código Penal que se llama la apología del crimen. Fíjense que la apología del crimen, uno de los tantos conceptos que hay, dice, también llamada apología del delito, dice, es la acción de defender, alabar, ensalzar un acto delictivo o a su autor, con la intención de justificarlo o presentarlo como algo positivo o deseable. En otras palabras, es elogiar públicamente un crimen, buscando legitimar la conducta delictiva. La apología del crimen puede manifestarse de diversas formas, como discursos, escritos, canciones o incluso representaciones artísticas, y se considera un delito porque puede incitar a la comisión de nuevos crímenes. Fíjense que en la marcha, esta suerte de apología del crimen que hacen con las marchas puede incitar a delitos de violencia, de daño, de agresión, un montón de otros delitos que se pueden producir como consecuencia de las marchas. El acto de ensalzar el crimen o su autor puede generar en la sociedad una falsa percepción de legitimidad de una conducta delictiva. Fíjense esto, que ¿por qué se lo pena? Porque dice, el acto de ensalzar el crimen o su autor, o sea, ensalzar a Cristina, Cristina es inocente, el lofer, todo ese tipo de cosas, Cristina es buena, ¿no? Todo eso es ensalzar al autor del crimen y se puede generar en la sociedad una falsa percepción de legitimidad de la conducta delictiva, como que muchos pueden llegar a pensar, más si algunos medio cabeza de termo, que lo de Cristina fue legítimo, que no fue un delito. O sea, fíjense que en este sentido es muy complicado y esto habilitaría también aplicar los conceptos de seguridad por parte de la ministra de Seguridad y de la Justicia. Obviamente es difícil detener a 10.000 personas, pero por lo pronto sí detener a los líderes que están fomentando estas marchas por esta figura penal. Yo creo que se los podría perfectamente detener, independientemente de aplicar, como decía el otro día una persona, decía, para estas marchas que están en flagrancia en la comisión de un delito, aplicar un poco, como diría, cuando Spert decía bala o cárcel, bueno, yo digo otra que dijo otra persona, dice que es aplicar la paloterapia, ¿no? Como para agarrar y no permitir que estas marchas se hagan. Vamos al Código Penal. El Código Penal, el artículo 213 dice, será reprimido con prisión de un mes a un año el que hiciere públicamente o por cualquier medio la apología de un delito o el de un condenado por un delito. O sea, fíjense que en este caso se está haciendo, ensalzando, victimizando a una persona que se ha demostrado que es una delincuente. Mal que les pese, a quien le pese, Cristina Elizabeth Fernández es una delincuente. Fue condenada por delitos encima en el ejercicio de su función como presidenta de la Nación. O sea, creo que claramente está más que facultado el Estado Nacional como para poder ir y tomar, primero, evitar por completo estas marchas y segundo, arrestar a los líderes por la figura de apología del crimen e iniciarles una causa. Quiero ver si los fiscales no se animan a hacerlo, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno que realmente se pongan con eso, ¿no? Bueno, vamos al caso de Cristina. Ella está con detención domiciliaria. Le dieron la detención domiciliaria y se lo informaron por Zoom ayer para evitar que todo esto fuera un tremendo lío de toda esta gente que se ha movilizado.
muchos se han movilizado, como circulaba incluso por las redes, eh, por dinero, o sea, que los contrataban, les pagaban, le daban viáticos, comida y todo lo demás, y venían incluso gente del interior para participar en las marchas. Tengan en cuenta que la CGT, por ejemplo, lo dejó libre, no fue como que la CGT dijo vayan todos, dejó que cada sindicato actúe como corresponda. Probablemente los líderes de la CGT sabrán y verán que si ellos promueven estas marchas podrían estar incurriendo en el delito. Independientemente de que yo creo que hay ya una movida grande dentro de los Massa, los Kichi y todos esos de decir, en el fondo, Cristina presa nos saca un problema de encima, podemos reinventarnos, ¿no? Ese es otro análisis como para hacer, hasta dónde ellos quieren llegar a una instancia en la cual preferirían a Cristina activa. Eh, la detención domiciliaria que se le dio fundamentada en tres grandes pautas, ¿no? Tres grandes pautas que son las que se establecen. Dicen que, en primer lugar, tiene que estar con la tobillera electrónica. Ese es uno de los puntos que tiene que ella aplicar, que de hecho creo que iban del establecimiento carcelario y van a ir a ponerle la tobillera electrónica finalmente. Deberá permanecer en el domicilio, ¿no? En el cual eh, se, se le autorizó, el de la calle ahí, donde está, en el departamento donde está ahora, ¿no? Y no podrá quebrantar la obligación, no podrá salir del domicilio, salvo los casos de fuerza mayor que al mismo tiempo deberán ser justificados debidamente. Por ejemplo, si tiene que ir a un tratamiento médico. Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Es decir, ella tiene que lograr, basta, nada de salir al balcón, de ponerse a bailar y hacer todas esas payasadas, y deberá también lograr de que esa gente se vaya, que salga de ahí porque eh, estaría violando de alguna manera el beneficio, porque la realidad es que acá le están dando un beneficio. Cuando uno ve las presentaciones que hicieron los abogados y lo que tomaron en cuenta, es como que hay dos caras de una misma moneda, ¿no? Una cara de la moneda que dice hay que darle una prisión efectiva en un penal. ¿Por qué? Porque los delitos los cometió como presidenta. O sea, es un agravante. Es un agravante que habiendo tenido la confianza de una mayoría popular que la votó, haya aprovechado de eso para cometer delitos. La otra postura es la que dice que, bueno, que habiendo sido presidenta, con la normativa que hay de custodia para los exmandatarios, como los exmandatarios pueden haber tomado medidas en algún momento que pueden haber no sido simpáticas para algún determinado sector, es que tienen esa custodia y que ponerla en un penal la expondría a ella a sufrir quizá algún tipo de agresión por gente que podría haber sido perjudicada durante el tiempo que ella estuvo a cargo de la presidencia de la nación o en los cargos en los que estuvo. Y después deberá presentar una nómina de la gente del grupo familiar, los médicos y abogados, que son los que van a poder acceder a visitarla. Es decir, no va a poder ir cualquier persona. Además, también debería tener, obviamente, las limitaciones o restricciones para el uso de las redes, ¿no? Eso desde ya. Eh, Esto arranca así y se le concede, pero lo que es importante destacar es que esto también es revocable. O sea, claramente es revocable este beneficio en cualquier momento si ella incumple. Y si es revocado, ella va a ir a una prisión efectiva. Se lo pueden revocar y mandarle a un penal. O sea que lo conveniente sería, y lo lógico sería para ella, que cumpla fielmente con lo que se le ha ordenado, si quiere tener ese beneficio de la detención domiciliaria. ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Independientemente, por ejemplo, se corrió una versión que le habían pedido un indulto, que alguien habría ido a... Es una versión, no se puede verificar, pero la comento porque es una versión que circuló y la comento con ese grado de credibilidad, que aparentemente alguien habría contactado a Victoria Villarruel, cuando ahora está estando Milei afuera en el exterior, para pedirle a ver si la indultaban. Muy gracioso, ¿no? Justamente que le vayan a pedir a Victoria Villarruel
que ha sido una de las grandes defensoras de los derechos, por ejemplo, de los militares o de mucha gente que ha sido perjudicada durante el gobierno de Cristina, que han sido, digamos, algunos falsamente acusados, porque quizás no tuvieron absolutamente nada que ver con los delitos cometidos por muchos de los funcionarios de la dictadura. Pero a ver, hubo delitos cometidos por funcionarios de la dictadura, pero hubo millones o miles de militares que estuvieron en ese momento y no cometieron ningún delito. Y sin embargo, muchos de ellos no solamente están presos, sino que tienen muchos más de 70 años o han muerto teniendo más de 80 años y han muerto en prisión, ¿no? Entonces parecería hasta irónico que le hayan ido a pedir a Victoria Villarroel. Creo que Victoria Villarroel, si esto es cierto, todavía se debe estar riendo a carcajadas de ese pedido. Eh, ¿Cómo sería ahora la parte futura? Ella en principio tendría dos alternativas que son con buen comportamiento, ojo. Ella podría pedir la libertad condicional de la prisión transcurridos 2/3 de la pena, es decir, a los 4 años. Dentro de 4 años ella podría pedir la libertad condicional, esto es que se la deje en libertad y no tenga que seguir cumpliendo la detención domiciliaria. Para eso debería cumplir con todas las pautas que se le han dado y que básicamente se resume en un concepto que es el de tener una óptima conducta. El tema de la inhabilitación especial, perpetua, para ejercer cargos públicos, es perpetua hasta ahí, porque el código, en el artículo 20 ter, el Código Penal, habla que las inhabilitaciones especiales, como podría ser esta, si son perpetuas, se puede solicitar al tribunal la rehabilitación transcurridos 5 años. O sea que hoy el escenario sería, en 4 años, si se porta bien, podría salir en libertad, pero se le mantendría la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Y eso recién lo podría solicitar la rehabilitación a los 5 años, es decir, un año más. Este es el escenario que hoy tiene ella y que es como para que la gente lo entienda en forma simple, cómo está hoy la situación con el tema de la detención domiciliaria de ella. El problema que hay acá es que vienen otras causas. Vienen las causas, por ejemplo, va a venir Otesur y los Sauces, va a venir Cuadernos, va a venir, o sea, bueno, como 4 o 5 causas más, en las cuales ella puede llegar a volver a sufrir otras condenas. En ese caso, obviamente, se va a producir una acumulación de penas, es un término técnico que no los quiero aburrir para los que no sean abogados, se aplica un concepto de acumulación jurídica de las condenas, con lo cual de los 6 años puede pasar a extenderse a un monto mucho mayor, lo cual va a influir en la posibilidad de obtener la libertad condicional, porque se va corriendo los 2/3. Ya no van a ser 4 años, ya va a ser probablemente un monto mucho mayor. Y lo mismo con la rehabilitación. Hoy la realidad es que probablemente Cristina vaya a sufrir, como dije recién, otras condenas. Entonces creo que este escenario de la libertad condicional y de la rehabilitación, si bien ella lo tiene en un horizonte medianamente lejano, pero no tanto, 4 y 5 años, independientemente de la edad de ella, ¿no? Creo que ella tiene 72 o 73. El punto es que si se le acumulan otras condenas y ahí ya probablemente cuando pueda pedir la rehabilitación y la libertad condicional, ya va a tener una edad más que avanzada como para poder pretender postularse a nada. O sea, fíjense que esto es un poco toda la situación de los distintos escenarios que ella tiene para afrontar. Y el punto acá es, de vuelta, se discute y se habló sobre el recurso de queja, se discute y se habló sobre la detención domiciliaria, el por qué se hizo de esta manera. Bueno, creo que un poco es lo que he explicado, pero la realidad es que unos dirán es entendible, otros dirán que no, pero lo que sí tiene que ir de fondo y a fondo, es un tema de fondo y hay que ir a fondo, es con el decomiso de los bienes provenientes del delito. Y ahí no hay ni libertad condicional, ni rehabilitación, ni nada. Eso ahí hay que ir
Y a todos aquellos bienes que fueron producto del delito, que fíjense que se manejan distintos montos, uno hablaba de más de 500 y pico de millones de dólares que tendrían que afrontar, ella y los condenados, ¿no? En forma solidaria, y decían que podían llegar a ser, en algunos casos, podía llegar a superar los 1.000 millones de dólares, lo que ella debería devolver. Un dato también que es interesante tenerlo en cuenta, que vale la pena, ¿quiénes fueron los otros condenados con Cristina? Y hay que ver ellos en qué estado terminan. Los otros condenados fueron Lázaro Báez, 6 años de prisión; José López, 6 años de prisión; Julio De Vido fue absuelto; Nelson Periotti, 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, perpetua; Mauricio Collareda, 4 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; Juan Carlos Villafañe, 5 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; Raúl Darwich, 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para ocupar cargos públicos; Raúl Pavesi, 4 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación también para cargos públicos; Abel Fatala, absuelto. Este es un caso particular porque Abel Fatala parecía estar bastante pegado, como se dice entre comillas, pero no, fue absuelto. José Santibáñez, 4 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y después Héctor Garro y Carlos Santiago Kirchner, que fueron absueltos. Estos son los personajes, digamos, que están involucrados en esta sentencia. Uno de los efectos también, que con esto como para ir cerrando, que puede provocar el efecto Cristina, detención domiciliaria, es que ya están habiendo una andanada de pedidos de gente que tiene más de 70 años y que está en prisión, que están pidiendo el beneficio de la detención domiciliaria y están fundándolo en el beneficio que le dieron a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Con lo cual, salvo el hecho de que ella haya sido presidente, en el resto no hay ningún fundamento ni ningún argumento por el cual justifique que ella tenga que estar con detención domiciliaria. Incluso en el fallo, cuando se analiza, se habla de cuáles son los problemas que ella tiene. Ella tiene aparentemente problemas de salud, tiene solamente dos. Uno que tiene baja audición de un oído y el otro que toma levotiroxina porque en su momento le tuvieron que sacar la glándula tiroides. Pero salvo eso está en plena capacidad física como para poder cumplir una condena en prisión. Con lo cual lo único que justificaría esto es, uno, calmar un poco las aguas para no meterla en un penal, y dos, si se toma la postura que ha alegado la defensa, de que ella como expresidente puede llegar a sufrir ataques en la prisión por medidas que tomó cuando ejercía el cargo. Que pueden haber, y acá no estoy hablando de medidas delictivas, sino medidas de tipo político, que muchas veces hay medidas de tipo político o económico que perjudican a sectores de la comunidad. Bueno, que no hubiera algún tipo de vendetta. Pero sacando eso, no hay ningún motivo por el cual ella no tenga que estar en un penal común. Bueno, espero que esto les sirva como para clarificar un poco el escenario. Esperemos que el día de hoy eh, termine en forma medianamente pacífica. En este momento están las marchas, veremos más tarde en qué deriva, se verá probablemente en los noticieros de la noche tarde, pero bueno, ojalá que se reaccione, que la gente entre en razón y que también el gobierno empiece a aplicar el Código Penal y empiece a iniciarles las causas que correspondan a los que están armando todas estas movidas por la figura que les comenté de apología del crimen. Nos vemos la semana que viene.